casi le pongo salir de reunión. Eh, Creo que es bueno alabar al Señor por todas las cosas que nos da cada día. Cada día son buenas y deliciosas para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo también se estuvo orando, se estuvo pidiendo porque hubiera lluvia, verdad? Y el Señor sabe cuándo, en qué momento lo hace y así lo ha hecho. Eh, Dios quiera que se pueda prolongar un tiempo más, lo dejamos a su voluntad, pero a lo que voy yo que ha sido fiel a su palabra cuando nosotros le hemos pedido y Él ha sido respondiendo a esta solicitud, ¿verdad? Me recordaba acerca de esto de la fidelidad por el tema de estos siervos que tenían una responsabilidad en sus manos, porque leímos en Mateo 25 acerca de los talentos, y cuando empiezan, ¿no es cierto?, a dar el resultado de lo que ellos habían hecho, siempre había una palabra que se repetía cuando habían hecho lo bueno. Buen siervo fiel, ¿cierto? Buen siervo fiel. Y esta palabra fiel es importante que la retengamos porque eh, creo que debemos, ¿no es cierto?, darle el peso necesario para que nosotros también podamos entender y comprender acerca de la misericordia y la grandeza de nuestro Señor. En segunda de Corintios, en segunda Corintios, en el capítulo 2 versículo 13 dice, si fuéramos infieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos dos palabras que si fuéramos y Él permanece, ¿ya? Y fieles e infieles. ¿Qué es ser infiel? ¿Qué es ser infiel? Esta palabra creo que todos la conocemos de alguna u otra manera, eh, pero ¿cómo la aplicamos realmente a lo que Dios quiere decirnos en su palabra? ¿Qué podemos entender nosotros? Vamos a entender ahora lo que es infidelidad. Según lo que dice el diccionario, dice infidelidad es una ruptura de un pacto preestablecido. Por ejemplo, un divorcio, un matrimonio que ha sido un pacto ya preestablecido, puede ser un ejemplo, y que durante algún periodo de tiempo ha sido roto por alguna razón, por alguna consecuencia que ha llevado a eso. Un pacto, ¿no es cierto?, que ha sido firmado por ambas partes y la fidelidad, ¿no es cierto?, influye e infidelidad influye mucho en esa ruptura. Esta infidelidad puede ser por múltiples factores, ¿verdad? Pero en la mayor parte de ellos es por el ego, es por el yo, qué es lo que a mí me importa, qué es lo que yo pretendía. Cuando pasan los años no era lo que yo quería, cuando dijo así la suegra, ¿verdad? Dijo, no era lo que yo quería. Y pasan los años, ¿no es cierto? O tal vez un periodo de tiempo más corto y se dan cuenta que no da resultado y ahí empiezan los problemas, ¿ya? El ego de una de las partes, ¿no es cierto?, busca satisfacerse ya de lo que él necesitaba y empieza a haber problemas y se rompe. Hay una ruptura de este pacto en cuanto a la fidelidad. Ya no hay fidelidad, hay una infidelidad. Eh, en muchas ocasiones también, no solamente esta fidelidad tiene que estar escrita, va por escrito, muchas veces también está muy cerca de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido muchas amistades, han sido infieles con nosotros, verdad? Creemos que tenemos amigos que son fieles, ¿verdad? Pero pasa algo y pasa cualquier cosita y la amistad hasta ahí no más llega. Hasta ahí no. ¿Y dónde está esa fidelidad? Por eso que eh, hay cosas que no están escritas, pero la fidelidad es algo que nosotros llevamos implícita en nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Por eso que yo me recordaba, por ejemplo, cuando nos dicen que los perros, los perritos son más fieles que las personas, porque a pesar de todas las cosas que pueda estar sufriendo, por todas las cosas
le puedan pasar al perrito, él siempre permanece fiel con su amo, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que para nosotros, como personas, siempre vamos a estar rodeados de personas que también están fallando ante un contacto tal vez de esta manera de amistad, o en fin, de cualquier otro tipo de contacto, porque por ejemplo, yo lo veo en el ámbito laboral, cuando uno se compromete, hay un compromiso de por medio, ¿no es cierto? Que tal vez no es escrito, pero hay un compromiso, y yo digo, yo voy a entregar este trabajo tal día, tal fecha, pero yo no hago eso y me dedico a hacer otras cosas, no soy fiel a mi palabra. Entonces, de por mí también hay una infidelidad. Eh, el diccionario nos aclara un poco más acerca de lo que es fidelidad y dice que es una firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Ya? Y son una firmeza en el cumplimiento, o sea que yo no debo salir de lo que yo estoy diciendo, o sea que mi palabra es tan válida, ya sea por escrito o de palabra, que tengo que ser firme a esa palabra y cumplirla. Y la fidelidad de Dios llega aún más allá, porque nosotros como seres humanos también vamos a fallar. Y de hecho, yo creo que en más de alguna oportunidad nosotros fallamos en esta fidelidad, igual como lo hicieron estos siervos, ¿verdad? En más de alguna oportunidad, pero para el Señor no es así. Dios es fiel en todo sentido. Según lo que nos muestra su palabra, nos dice que es un atributo de Dios, es un atributo que está íntimamente ligado a otro atributo como es la inmutabilidad y el amor, que salva, socorre y perdona. Nos dice que este atributo de ser fiel es inmutable. Para Dios, ser inmutable significa que no cambia en su manera de ser, no tranza. Para Dios es ser inmutable, que no va a cambiar su forma de ser. Si es fiel, Él siempre va a ser fiel. Nosotros somos infieles, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de acuerdo a las circunstancias de esta tierra, de acuerdo a las presiones, ¿verdad? Cambiamos nuestra manera de ser, pero para Dios no. Dios no cambia en su manera de ser y aún menos en su fidelidad para con nosotros, para su palabra. Por eso que yo toco este tema porque eh, quiero que todos también, a lo mejor, por lo que a mí me pasa, que a veces que vamos perdiendo el respeto para con el Señor, para, para ser fieles para con Él. O en algún momento, no sé con quién conversaba acerca de las reuniones presenciales. Y resulta que cuando vamos a una reunión presencial, nosotros fielmente los sábados, domingos, o los días N de la semana cuando vamos, nosotros vamos con una mayor reverencia, ¿verdad? Vamos con una mayor reverencia, nos sentamos, tratamos de no meter bulla, honramos y glorificamos al Señor en ese momento, pero cuando estamos en estas reuniones que son vía online, esa poca reverencia a veces se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la fidelidad nuestra para con el Señor? ¿Ya? Hacemos otras cosas mientras estamos teniendo una reunión para con el Señor donde nos estamos conectando con el Señor, ¿ya? Donde tenemos una iglesia reunida, honrando y glorificando el nombre del Señor. Pero juntamente con eso hacemos otras cosas. ¿Dónde está entonces nuestra fidelidad? Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado también a mí, porque yo también he caído en eso y me doy cuenta que muchas veces he sido infiel para con el Señor, eh, para que tomarle mayor peso a la honra y gloria al Señor. ¿Cómo le honramos al Señor? ¿Cómo lo glorificamos? ¿Es necesario estar en una iglesia para glorificarle y honrarle adentro de un templo? Yo creo que no. En todo momento hay que honrar y glorificar su nombre donde estemos. Fiel y justo es el Señor, es inmutable, no cambia. En Deuteronomio 32:4 nos dice, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y directo. Varios atributos, ¿verdad?, que tiene el Señor y que debemos nosotros tratar de evitar. Él es fiel a sí mismo, a su palabra dada. Él no va a cambiar su palabra. Y tenemos un ejemplo muy claro ya empezando a leer la palabra del Señor en los primeros libros de la Biblia, cuando vemos en Génesis, cuando le dice al hombre en Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Dios dijo, y así es, y así fue. Ya su palabra es fiel. Él no va a cambiar a lo que él había dicho. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, ahí hubo un pecado por el cual tuvo una consecuencia de desobediencia. El Señor había dicho, pero resulta que hubo un pecado de desobediencia y el resultado fue inmediato, fue la muerte, la separación del hombre de Dios, ¿verdad? Fue totalmente cumplida lo que él había dicho. Ciertamente, ¿ya? Morirás. Por eso es importante darle el peso necesario a la palabra del Señor, pero también su gran amor y misericordia eh, es un atributo más que está íntimamente ligado a esta fidelidad del Señor, porque su misericordia es grande y también nos da y le dio una opción al hombre en aquellos momentos. El Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu fidelidad y alcanza las nubes. Llega tu misericordia y fidelidad y alcanza hasta las nubes. Una vez más encontramos estas dos palabras unidas íntimamente como otro atributo, misericordia y fidelidad, que alcanza hasta las nubes. Nosotros de manera finita, nuestra manera de pensar, de comprender, nunca vamos a llegar a entender y a comprender la grandeza de nuestro Dios. De qué manera Él es tan misericordioso y tan fiel para con nosotros que no vamos a entenderlo. Por lo tanto, Él también da una alternativa, por decirlo así, para salvar a su pueblo de su pecado y establece un pacto a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue su palabra. Y así fue, una vez más fue cumplida. Cumplió lo que estaba prometiendo. Y siempre ha sido así. Si no recordemos, por ejemplo, la palabra del Señor cuando le promete a Abraham una descendencia, que haría de él una nación. ¿Y cómo lo hace? A través, ¿no es cierto?, de su esposa, de Sara, ya estando ya de avanzada edad, tiene a su hijo, ¿ya? Eh, para honra y gloria del Señor, Isaac. Y es para honra y gloria del Señor porque Él tomó su tiempo de acuerdo a lo que Él desea, ¿verdad? Ya de edad avanzada, que era imposible a lo mejor para el ser humano que una persona así pudiera concebir un hijo, para Dios no. A veces nosotros también nos desesperamos cuando estamos pasando por esas tribulaciones, angustia y nos desesperamos porque oramos y vemos que no tiene resultado lo que nosotros pedimos. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos poniendo nuestro deseo de que se hagan las cosas ante la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor. Y esperamos y a veces nos desanimamos
porque pensamos que el Señor nos escucha, y ese es un gran error, porque Dios es un Dios todopoderoso, todo lo sabe, ¿ya? Y también sabe lo que tiene nuestro corazón. Por lo tanto, debemos confiar en Él, ser fieles a confiar en su palabra. Cuando orábamos por lluvia, ¿se acuerdan? Dios dio lluvia. A lo mejor no la suficiente, pero Él sabe por qué lo hace. Pero sí mandó lluvia. Por lo tanto, no es un Dios que sea sordo. Todo lo contrario, es Dios que su privilegio es ser Dios, de saber todo, de conocer todo. Y también de que nosotros nos acerquemos a Él en oración, ¿ya? Buscando su voluntad, no la nuestra, para la honra y gloria de Él. Así también conoce de esta misericordia, lo conoció Jeremías y diciendo también en Lamentaciones, en capítulo 3, versículos 22 a 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque porque ninguna decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Se acuerdan que también hay un himno que nosotros cantamos que dice así? Grande Señor es tu fidelidad. Eh, Dios hablaba entonces a su pueblo vez tras vez acerca de esta promesa que le había hecho desde un comienzo, que de la simiente de David nacería el Mesías. El Mesías. En Gálatas 4 y 5 nos dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Dios, a través y al pasar de los años, del tiempo, Dios cumple su palabra, es fiel y es revelado mediante su Hijo, ¿verdad? Eh, Él era el cumplimiento fiel, verdadero de esta promesa que estaba haciendo el Señor desde el principio, ¿ya? Y cuando dice en Lucas 2:11, cuando proclama el ángel a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Señor, aquel que durante todos esos años se había estado, ¿no es cierto?, mencionando. Mediante él entonces había sido cumplido la palabra que Dios había prometido allá en el Edén. Cristo entonces ahora es el testigo fiel que va a demostrar y demostró y demuestra su amor para con nosotros, para los pecadores, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que han creído en Él, ¿no es cierto? Que es el Hijo de Dios que murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros y que al tercer día resucitó. Jesucristo, el testigo fiel, dice en Apocalipsis 1:5. Y esta fidelidad tiene un principio y un motor fundamental, y que aquí vamos a agregar otro atributo más fundamental. Esta fidelidad y misericordia es movida por un motorcito que se llama amor. Por amor a cada uno de nosotros, Dios, ¿no es cierto?, da a su Hijo por cada uno de nosotros. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? En olor fragante. Por eso que cuando vemos atrás en 2 Corintios 13, lo que leemos en un principio, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por todo esto que vimos, por todos estos atributos, no puede cambiar, porque Él es fiel y su amor y su misericordia permanecen para siempre, aunque nosotros seamos infieles. Y sabe que nosotros somos
muchas veces infieles aquí en este mundo. ¿Cuántas veces nosotros vemos la mentira, las falsedades que no pertenecen a la fidelidad de una persona, a la honradez de una persona? Estábamos a punto de empezar la reunión, como 10 minutitos antes me llaman por teléfono que cerca de mi casa, donde tengo el melón, se habían entrado a robar y se robaron casi todo lo que tenían para armar su casa. Eh, ¿Dónde está entonces esa persona? ¿Será fiel a sus principios? Yo creo que no. Yo creo que no. Por lo tanto, el hombre aquí en la tierra es corrompido por lo que le rodea. No hay temor a Dios hoy en día porque no han conocido a Dios, porque no le han palpado, porque no han saboreado la palabra del Señor y no le han tenido a Él. Por eso que es importante, como decía nuestro hermano Armando, que muchos puedan pregonar de su palabra, puedan dar a conocer la palabra del Señor, puedan saber y entender que en Cristo hay verdad, que en Cristo está la confianza de poner nuestros problemas en Él. Pasamos más de un año con el tema del COVID, mucha gente desesperada, mucha gente buscando qué hacer, y es entendible, con muchos compromisos por hacer, pero aquí caemos en algo bien distinto. Caemos en otros dioses. ¿Y qué es eso? Aquello que reemplaza el lugar de Dios. Ya no estamos, ¿no siendo alabando al Señor, estamos ahora pendientes de otras cosas que toman el lugar de Dios, que toman el lugar de Cristo. Estamos más preocupados tal vez de nuestros quehaceres, de nuestros problemas, de las enfermedades. Eh, y no digo eso que no sea inquietante, lo que digo yo es que tenemos que abordarla, pero de una manera divina, de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, compartirlo con el Señor, porque Él es fiel también con nosotros. Y Él nos ayuda también a sobrellevar todo lo que tenemos aquí en este mundo. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente siempre es que Cristo debe ser nuestro centro de vida. A Él debemos nosotros llegar con todas nuestras alegrías, nuestros problemas, con todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente, ¿verdad? Nuestros proyectos, ponerlo en las manos del Señor, porque Él es nuestra guía, Él es fiel con nosotros. Qué mejor entonces ser fiel con Él y tomarle en cuenta y no apartarnos de Él. Porque cada vez que nosotros le damos paso a nuestros problemas, nos apartamos cada vez más del Señor y no ponemos al Señor en nuestra vida como un centro en el cual tenemos que compartir. Eh, Colosenses, Colosenses 3, versículos 1 y 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren qué importante y lo que nos dice el Señor. Estamos en manos de Él, ¿verdad? Él nos está cuidando, Él nos ha salvado. Por lo tanto, debemos nosotros de ver estas características de Dios, que es misericordioso y fiel con nosotros. ¿Cuántas promesas podemos hacerlas nuestras en la palabra del Señor? Muchas, ¿verdad? En toda situación nosotros podemos hacer nuestras las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y cumple sus promesas. Él es fiel con ellas. Entonces, ¿cómo no estar gozosos con Él y darle, ¿no es cierto?, gracias a Dios por todas las cosas. ¿Ya? Igual como estaba Pablo, ¿no es cierto?, encarcelado, sufriendo tal vez, pero él estaba gozoso con el Señor, porque sabía que estaba Dios con él. ¿Cuántas veces nosotros entonces pasamos por algún problema y no le damos las gracias al Señor? Porque nuestra mira está en otras cosas. Yo siento que muchas veces me pasa eso, que la atención
de este mundo también me aparto a veces de Dios y después recapacito. Todas estas cosas me llevan a pensar que tenemos que tener cada día más necesidad del Señor, ver que Él está con nosotros porque Él siempre ha sido fiel con nosotros. Así como dice, si fuésemos infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué mejor verdad? Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, nuevo momento, Señor, que usted nos da de compartir de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, de que usted sea, Señor, con cada uno de nosotros, renovando, Señor, nuestro espíritu para poder glorificarle y entenderle y poder, Señor, saborear de tu palabra, porque eres fiel, justo, misericordioso, lleno de amor para con nosotros y que has dado, Señor, a tu Hijo, Padre bendito, para liberarnos de pecado, Padre celestial, y debemos ser siempre eternamente agradecidos por ese hecho. Cada día, Señor, agradecerte por el día que usted nos da, Padre Celestial, por el día que viene mañana, agradecer, Padre Celestial, porque tuyo es y tú haces tu voluntad. Por eso pedimos, Señor, que cada día con mayor reverencia podamos honrarte y glorificarte. Señor, que cuando el día que nos juntemos, Padre Celestial, reconozcamos, que, Señor, que sin ti nada podemos hacer y que todo lo que tenemos y hacemos es gracias a ti. Perdona nuestras ofensas, Padre Celestial, y ayúdanos a comprender cada día más de tu palabra para que podamos practicarle, atesorarle y ponerle en práctica. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que